Buenas tardes. Quiero felicitar a la generación 2013-2017. Que tengan un futuro lleno de éxitos y sigan con su camino, porque terminaron su carrera, mas no su vida. A seguir trabajando para ser mejores cada día. Y no solo como profesionales, sino también como personas. ¡Felicidades! Demos un gran aplauso a los que hoy se gradúan en Ingeniero en Sistemas e Informática. ¡Sigan así! Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos. Sé que muchos de mis compañeros merecían estar aquí parados para decir algo, pero yo he obtenido calificaciones más altas que ellos, y eso es algo de lo cual no me avergüenzo. Y muchas gracias a todos. Hoy nos vamos de esta escuela. Estos 4 años que pasé estudiando aquí han sido una increíble experiencia para mí. Y voy por más. ¡Venga! ¿Bueno? Hola, mamá. No, no te preocupes, sé que no podías venir. No, yo pedí que grabaran una parte del discurso para enseñártelo. De hecho, la estoy checando en este momento. Sí, yo trato de visitarte el viernes. ¿Cómo te tratan las enfermeras? Muy bien. Sí, no te preocupes. Te quiero, mamá. ¿Sí, mamá? No. ¿Quién habla? Robert, Sí. ¿Tú quién eres? Amanda, ¿Tú? ¿Qué quieres? ¿estás solo? Sí. Genial. Robert, te estamos buscando. ¿Me están buscando? ¿Quién? Nosotros, ¿Qué? Insua, mi secta. ¿Cómo que tu secta? No debo contarte todo por aquí. Voy hacia tu casa. No, espera, Amanda. Maldición. Carajo. Alesa, ¿qué estás haciendo aquí? Debo decirte algo importante. ¿Sí?
Lo siento, es que estoy algo confundido. ¿Confundido? ¿Por qué? Es que acabo de recibir una llamada algo extraña. ¿A qué te refieres? Pues lo que escuchaste, literalmente fue una llamada muy extraña. Ya sé de qué se trata. ¿De verdad? Amanda. ¿Qué? A ver, ¿tú conoces a Amanda? Algo así. ¿Tú cómo la conociste? No, yo no la conocí. Fue una mujer que conocí por la internet nada más. Empezamos a chatear, platicar, pero un día me empezó a mandar fotos de mi casa. Lo seguí haciendo y pues me alejé de ella, me dio mucho miedo. Entiendo. Eso sí que es raro. Y bueno, ¿cómo es que sabías tú que fue ella la que me habló? Ella fue la que me mandó aquí. ¿Ella te mandó aquí? ¿Cómo? No entiendo, ¿qué está pasando? Creo que tengo que explicarte muchas cosas. ¿Tú crees? No, mira, para empezar, primero tienes que explicarme cómo es que ella sabe dónde vivo. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Primero, tú me respondes mis dudas y luego yo te respondo las tuyas, ¿ok? Bueno, si quieres. Para empezar, quiero saber cómo estuvo tu graduación. ¿Qué? Sí, tu graduación. ¿Qué? ¿No? ¿Que no estás viendo que están pasando cosas más importantes? De acuerdo, sí. Pero déjame decirte que no llegué a tu graduación porque estaba en unos asuntos de INSWAP. ¿Tú también estás adentro de esa cosa? Mis preguntas primero. Cuando Amanda te mandaba fotos al Face, tú la bloqueabas, pero ella lograba entrar nuevamente a tu Face. Sí, de hecho eso me hizo pensar que ella era una hacker. Esa fue mi motivación para estudiar informática, para estar preparado y estar listo en este tipo de situaciones. Tengo entendido que fuiste el mejor de tu generación, ¿no es así? ¿Y eso a qué va? ¿Cómo que a qué va? Esto nos va a llevar al núcleo de la situación. Bien, ahora puedo hacer yo las preguntas. Claro. ¿Cómo conociste a Amanda? Es una larga historia. Pues es que dijo que venía para acá, ya no debe tardar. Ella no vendrá. ¿Por qué? Ella me mandó a mí. Yo te diré todo lo que necesites saber. Créeme, eso es un gran alivio. ¿Y entonces qué rayos es INSWAG? Intelligent Networks Special Universal and Global. ¿Qué? ¿Intelligent Network Special Universal and Global? Sí, Red Inteligente Especial Universal y Global. Red Inteligente Especial Universal y Global. Somos una organización, una secta. ¿Una secta como Ku Klux Klan o Illuminati? Algo entre las dos. Aunque yo me inclinaría más por Illuminati. ¿Y yo de qué manera me encuentro involucrado en esta secta? Queremos que te unas a ella. No, ni loco. No voy a ir por ahí matando gallos negros ni nada de eso. Necesitas unirte y nosotros te necesitamos. ¿Yo qué tengo de especial? Eres un gran informático, sabes de todo. ¿Y eso qué? Nuestro clan está formado por los mejores programadores e informáticos del mundo. ¿Y si tienen a los mejores, para qué me quieren a mí? Porque eres uno de los nuestros. Lo siento, yo ya tengo planes para hoy. Tengo que visitar a mi madre. Creí que la verías hasta el viernes. Me imaginaba que espiaban mis conversaciones. Tenemos a los mejores. Podríamos incluso cocinar algo en tu microondas si quisiéramos. Entonces, ¿qué dices? ¿Te nos unirás? ¿Qué te parece si mejor llamo a la policía para que vengan a quitar todo esto? Hazlo. Ya lo creo. Solo déjame decirte que somos una secta global. ¿A qué te refieres? Quiero decir que en un grupo de 5 amigos, uno es de la secta. La prueba está en que yo soy ese uno de este grupo. A ver, entonces, ¿una de cada 5 personas pertenece a la secta? Así es. Esto es una locura. Podría serlo, pero las cosas normales no son divertidas. Hagamos locuras. Voy a explicarte todo. Voy a darte muchas explicaciones, lo que hace mi clan, lo que hacemos, cómo estamos organizados. Ya si después de eso no te gusta, no te agrada la idea de entrar, entonces te dejaremos en paz. Oh, vamos. ¿Qué tienes que perder?
qué estupidez. Dime, Robert, ¿cuándo se creó el Internet? Bueno, pues en 1969 se conectaron las primeras computadoras a través de la Interface Message Processor. Pero en el año 58, la compañía Bell creó el primer módem que podía... transmitir datos binarios a través de una línea telefónica. Simple. ¿Cuándo crees tú que se creó esta secta? En el 58, cuando se hizo la primera conexión. Casi aciertas. Se creó en el 59, un año después de iniciar la conexión. Verás, el amo... ¿El amo? Sí, el amo hizo en el 55 los primeros bocetos, pero Leonard Kleinrock se los robó y es ahora lo que conocemos como el Internet. Kleinrock. Se le conoce porque él fue de los primeros en... publicar la teoría para compartir datos. Entonces, ¿el amo es el creador de la Internet? Así es. Cuando se los robaron, él comenzó a hacer nuevos bocetos. Pero después en el 58 se enteró que empezaron a salir los suyos Se dio cuenta de que Kleinrock los había entendido. y puesto en práctica. Por eso un año después hizo la secta. Exacto. ¿Y ese amo quién es? Nadie sabe su verdadero nombre, excepto Amanda, pero todos lo llamamos IMP. ¿Sabes qué significan esas siglas, verdad? Interface Message Processor. Exacto. Él es el IMP. ¿Y el IMP es estadounidense? Nació allá, pero sus padres son mexicanos. Por eso acudió a nosotros, para formar parte de esta secta. ¿Cómo es que sabes tanto? Amanda conoció a sus padres. Amanda. Me di cuenta de que hablas del IMP como si siguiera vivo. El IMP está vivo. Todos somos IMP. ¿Y alguien lo conoció en persona? Solo una persona. Amanda. Exacto. ¿Y esa estadística tuya que dice que 1 de cada 5 pertenece a INSWAG es real? Sí, tenemos infiltrados en todos lugares. Políticos, religión, doctores, en todos los lugares que te puedas imaginar. En la policía, en el FBI, en la CIA, en la DEA, Interpol, en todos los lugares que te puedas imaginar. ¿Y cuál es la finalidad de esta secta? Recuperar lo que le pertenece al amo. La red. Exacto. Todo lo que hay en Internet le pertenece a INSWAG. Sí. Desde Facebook hasta Google. Ok. Esto está muy enredado. ¿Qué más tienes para decirme? Esto ¿Qué es eso? es parte del símbolo de INSWAG. No le entiendo mucho. Al principio el amo tenía una sola dirección: recuperar lo que le pertenecía. Pero Kleinrock, su amigo, tuvo que tomar una dirección más transparente. Se hizo su amigo y así recuperar la red. Cuando estuvo cerca, la dirección se puso gris porque tuvo que traicionar a su amigo. ¿Ya eran amigos? El amo se encariñó mucho con Leonard. Ajá. Leonard se dio cuenta de las intenciones del amo. Intentó huir en varias direcciones, pero ya no podía. Entonces tuvo que regresar y hacer un nuevo plan. ¿Sabes cuál fue ese nuevo plan? La secta. Efectivamente. Ah, sí. Qué buen cuentito de hadas con tus flechitos y todo eso, pero me parece una locura. Pasé 4 años estudiando y ahora me vienes con este cuento y me dices que todo lo que aprendí no es cierto. Es la verdad. Pero qué estupidez. Bien, ahora, Robert, viene lo bueno. Todo lo que hay en este mundo nos pertenece. Todo. ¿A nosotros? A INSWAG. También los bancos que hay en línea y todo el dinero que hay en ellos. Ahora, en este momento, vas a robar un banco. No. Esto es demasiado. ¿Robar un banco? Oh, vamos, es uno de México. Es fácil de robar. ¡Qué consuelo! Escucha, Robert. Sé quién eres, sé qué haces, sé lo que hay aquí, sé que puedes hacerlo. ¿Qué va, Sofía? Toma,
Yo no sé mucho de computadoras, pero te puede ayudar. Necesitaremos un 3M ataque y un 8M security para proteger la identidad. Necesitaremos máscaras para el IP. ¿Tienes las máscaras? Las tengo ya. Pásame mi celular. ¿Tienes las máscaras en tu celular? Esto es algo mucho mejor que una máscara. Las máscaras son fáciles de eliminar. Y en cuanto las eliminan, saben de dónde viene el movimiento. Pero con esta cosa, ¿qué es eso? una pirinola. ¿Qué? En realidad se llama protector VPN Doctor, pero me gusta llamarle pirinola. ¿Y qué hace? La policía cibernética verá que los estamos robando desde aquí. Eso no ayuda mucho. Ayuda en todo, ya que cuando intenten expulsarnos la dirección IP cambiará a Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Sí, o Hong Kong, o Rusia, donde quieras. Están dando vueltas por IPs de todo el mundo. ¡Sensacional! Por eso lo llamo la pirinola. ¿Ya está activa? ¡Ya! Nuestra computadora está viajando por todo el mundo. ¿Qué sigue ahora? Estoy entrando al banco en este momento. ¡Sensacional! ¿Cuánto vamos a retirar? Tú elige la cantidad. Es una prueba para ti. Ok. ¿10,000 están bien? Agrégale un cero más. Ok. 100,000 serán. Chicos, tenemos un problema. Listo. El dinero ha comenzado a transferirse. Nos están robando desde España. Argentina, Inglaterra, Nueva Zelanda, Portugal. ¿Qué está pasando? Transfiriendo dinero. ¿Todo bien? De maravilla. ¿Y esa pirinola y tus programas de hackeo los usabas para algo importante? Para entrar al Facebook de mi exnovia. Lo que hago ahora sí es importante. ¿50%? Solo unos segundos. ¿Cómo demonios cierro la maldita cuenta? No puedo cerrar esto. No sé de dónde viene el hackeo y nos están robando cada vez más. Aquí viene. Falta poco. Bueno, ¿qué hago? Nos están robando y tengo la computadora bloqueada. No. Todos los fondos, pásalos a otra cuenta. Sí. ¡Ya casi! ¡Lo hicimos! ¿Lo hicimos? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡No! ¡Lo logramos! ¡Lo lograste! ¡Sí! ¡Lo logré! Pirinola desconectada. Lo hiciste perfectamente, Roberto. Robé 100,000 pesos.
Y perfectamente. Déjame decirte algo, Alessa. Nunca había sentido tanta emoción en mi vida. Necesitamos gente como tú en Insua. Y sentirás más emociones grandes que esta. Es genial. Me gusta que te guste. ¿Y qué piensas de todo esto? Digo que... ¿Nos ayudarás a recuperar lo que le pertenece al amo? prefiero llamarlo IMP. Amo se escucha bastante Dios. Como quieras. ¿Eso es un sí? Definitivamente es un sí. Perfecto. Tengo que irme. Amanda te llamará. ¿De acuerdo? Oye, ¿y qué hago con los 100,000? Consérvalos. Son tuyos. Demonios. Y muchas gracias a todos. Hoy nos vamos de esta escuela. Estos 4 años que pasé estudiando aquí han sido una increíble experiencia para mí. Y voy por más. ¡Venga! A la orden. Robert, nos sorprendió mucho lo que hizo hoy. ¿Ya le dijo a Alessa? Los vi yo misma, los vi desde tu webcam. Ah, Sin duda alguna, lo necesitamos a usted. ¿Va a servir a nuestro IMP? por supuesto. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. Vamos a recuperar la red para Insua. A nosotros. ¿Nosotros? Claro, usted ya es un Insua. Me preocupaba que no aceptara entrar. ¿Qué hubiera pasado si me negaba? Lo hubiéramos eliminado sin duda alguna. Usted ya sabe bastante. Qué bueno que decidí entrar. Alessa lo recomendó. Por cierto, ya no revisa el Facebook de su novia. Use ese talento que tiene para cosas más Importantes. Exacto. Quisiera saber más acerca del IMP. Con el tiempo, muchas cosas vendrán a la luz. De acuerdo. Muchas gracias por ser parte de esta noble secta que inició en el 59. No, yo les agradezco a ustedes por aceptarme. Esperemos que pronto con su ayuda nos ayude, valga la redundancia, a sacarla. ¿A sacarla? Sí, ¿A sacar qué? la oscuridad en la red.